Como ya se mencionaba, el problema dual es justo lo opuesto. Ahora vamos a tener un coste fijo, que cuando digo fijo es que no va a cambiar, un coste total invariante. Hemos decidido el coste total al que queremos enfrentarnos, asumir. ¿Qué vamos a querer maximizar? La producción. Así que es determinar qué cantidad de K y de L de los factores productivos hace que se maximice la cantidad producida sujeto a un coste total fijo, establecido. En lagrangiano se haría exactamente igual. Función objetivo más lambda y esta. Coste total con signo positivo, es decir, todo lo demás va al otro lado con signo negativo. Es como si lo igualáramos a cero. De aquí haríamos la derivada del lagrangiano respecto de L, respecto de K y respecto de lambda. Resolveríamos. En sí, el resultado va a ser exactamente igual. Vamos a tener que el ratio de las remuneraciones de los factores productivos debe ser igual a lo que es la relación marginal de sustitución técnica. Es decir, si arriba tenemos el salario, aquí tendremos la productividad marginal del trabajo, dividido la remuneración del capital, productividad marginal del capital. En sí, gráficamente, lo que vamos a observar es que ahora lo que va a ser fija es la función de coste, ¿no? Sería un equivalente a una isocoste. ¿Vale? Recordad que aquí vamos a tener el factor productivo K, aquí L, esta sería la de coste. De tal forma que el máximo número de máquinas que podemos tener sería coste total entre lo que cuesta cada máquina, suponiendo que todo el coste total se va a máquinas. Y aquí el equivalente para trabajo. Entre medias, múltiples opciones o posibilidades. Las funciones de producción, supongamos que es una contaglas, pues habrá, como os decía, infinitas. Ahora esta es la que va a ser fija y de las otras pues puede haber muchas. Fijaros, podría haber una por aquí, pero esta se podría hacer, pero es una función de producción nos estarían dando un nivel de producción muy bajo. Recordad que cuanto más hacia arriba y a la derecha es mayor el volumen de producción. Esta también podría ser posible. Esta, fijaros, este nivel de producción, o esta combinación KL me da un nivel de producción mayor que, por ejemplo, esta. Y el coste sigue siendo al menos el coste máximo fijado. Pero no nos íbamos a quedar aquí. ¿Dónde nos quedaremos? Pues, por ejemplo, en este punto, que es una función de producción donde el volumen de producción es máximo y dado que se cumple ese coste máximo que vamos a pagar. Así que aquí tendríamos el K óptimo y el L óptimo, donde lo que hemos hecho es maximizar la producción sujeto a este coste total fijo que hemos establecido. Bueno, por lo que hemos visto, el problema primal o dual, su resolución nos sirve para obtener ese K y ese L, es decir, esa combinación de los factores productivos que nos dan que es óptima, ¿no? Que dado un nivel de producción nos minimizan coste o que dado un coste nos maximizan el nivel de producción. Es decir, lo que teníamos es que si esta era una isocuanta, fijaros, está asociada a un nivel de producción, que le hemos llamado de esta forma aquí. Para producir ese nivel de producción había muchas posibles combinaciones KL que nos daban ese resultado. Fijaros, cada uno de los puntos que podemos dibujar es una combinación distinta al KL que nos daba ese nivel de producción. Pero solo uno era óptimo en términos de que suponía un menor coste. La estructura de costes, o la isocuanta, es la menor, tiene el menor valor. Podría haber otra isocuanta por aquí, pero si recordáis, cuanto más a la derecha iba a ser más costoso. Así que de todas las posibles combinaciones, solo una nos daba ese coste mínimo. ¿Vale? O lo podríamos ver al revés. Dado un isocoste, habría muchas posibles cantidades de producción, pero solo una garantiza que el coste sea mínimo o que sea el que hemos establecido. Bueno, así que como os decía, esto nos sirve para decir el K y el L óptimo, el que debemos elegir. Pero ¿cuándo podemos tomar esta elección? Solo hay dos momentos en los que se puede llevar a cabo. Uno, cuando la empresa nace, que es cuando decide cuánto capital y cuánto trabajo contratar. Y el otro es en el largo plazo, porque si recordáis, en el corto plazo uno de los factores productivos era fijo, en concreto el capital. Así que ya no podemos elegir el nivel de capital óptimo,
sino que ya en el largo plazo, cuando ambos son variables, o sea, recordar, teóricamente es algo abstracto, pero es el momento en el que podemos variar, es tiempo suficiente para poder alterar los dos factores productivos. Solo en un contexto de largo plazo vamos a poder recalcular o volver a ver cuál sería este KL, esa combinación perfecta. En el corto plazo, ¿qué es lo que nos va a pasar? De hecho, este tema básicamente nos vamos a encontrar la mayor parte del tiempo en el corto plazo. En el corto plazo, si recordáis, el capital era constante, así que si teníamos aquí capital, aquí trabajo, una isocoste, que siempre tiene esa forma, la isocuanta podría ser distinta. Aquí hemos puesto este tipo de isocuanta, que es la más común, que es la Cobb-Douglas. Aquí ponemos el punto en el que ambas son tangentes, en el que se minimiza el coste sujeto a una producción o se maximiza la producción sujeto a un coste, es lo mismo. K y L. Pero pensad que ese es el momento de partida, cuando nace la empresa, pero por algún motivo la demanda es mayor y quiere producir más. Es decir, en lugar de producir el K star que teníamos aquí, el Q, asterisco, quiere producir un nivel mayor, es decir, la isocuanta estaría más a la derecha, por ejemplo, esta. En el corto plazo, no puede hacer este análisis de identificar la función de coste que nos da el coste mínimo, ¿no? O sea, la isocoste podría estar por aquí, sería paralela. Esto si lo hubiese dibujado un poquito mejor. Habría por aquí un isocoste que volvería a esa condición en la que se minimizan costes sujeto a un nivel de producción. Eso sería en el largo plazo. En el corto plazo, si recordáis, la K es constante, así que este nivel no cambia. ¿Cómo era la única forma de producir más si la K era constante? A través de mayor L. El factor variable, que era solo los trabajadores, suponíamos que ese era el único variable, la realidad es más compleja, pero en teoría vamos a decir que solo es L, se incrementaba. Así que lo que estábamos haciendo es conseguir mayor producción a costa de únicamente incrementar el factor variable en el corto plazo. ¿Esto es lo más eficiente? Pues no, porque seguramente en el largo plazo ya nos planteemos las cosas, si la demanda se mantiene sostenidamente alta, es decir, nuestro nivel de producción óptimo que queremos llevar a cabo es elevado, pues lo que en el largo plazo debemos hacer es buscar otra isocoste que esté por aquí, más o menos, es decir, dado un nivel de producción objetivo que minimice el coste y nos encontraremos en un punto como este. Pero eso ya sería el largo plazo, ¿veis? Se incrementa tanto K como L respecto del origen, respecto de la L de la origen. Respecto de esta de corto plazo se reduce. Y en sí, si os dais cuenta, este isocoste estaría siempre más a la izquierda que esta, que es la que estamos afrontando en el corto plazo. Bueno, en concreto os he puesto solo un punto de ella. Recordad, en el corto plazo K es constante, queremos este nivel de producción, así que necesitamos sí o sí este nivel de trabajadores. Esto va a tener un coste, esta combinación KL superior a esta, porque la isocoste que estaría por aquí estaría algo así. Ahora voy a poner una línea continua para que no manche tanto el gráfico. Mientras que la otra, veis, es una que minimiza más el coste. O sea, la otra combinación KL siempre nos va a dar un coste menor, es más eficiente, pero porque ahí podemos combinar, cambiar K y L, pero en el corto plazo solo se podría incrementar L para obtener esa producción máxima. Ahora vamos a ver qué es la función de coste. En el capítulo previo habíamos visto la función de producción, es decir, cómo el nivel de producción venía dado por los factores productivos que introducíamos, que de forma general hablábamos solo de dos, del capital y del trabajo, y aquí lo que vamos a hacer es cómo cada nivel de producción supone un coste. En sí vamos a ver la función de costes. ¿Cómo se puede ver esto? Realmente existen como dos formas de ver la función de costes. La más primitiva sería esta, en sí es lo mismo, pero son dos formas de expresarlo. Con CT tenemos el coste total, a veces solo ponemos una C, sigue siendo coste total. Coste total estará en función, es decir, dependerá de pues, el número de trabajadores que tengamos contratados por el salario o el coste que supone cada uno de ellos. El número de maquinaria por el coste que supone cada maquinaria. En sí, también sabemos, como os decía del tema anterior, que la producción depende del capital y del trabajo.
Así que esto nos va a permitir que esta función de coste pueda estar expresada también no tanto en términos de los factores productivos, sino del nivel de producción, porque existe una relación entre los factores productivos y el nivel de producción. De tal forma que si sabemos los factores productivos que estamos usando, sería equivalente a decir que sabemos el nivel de producción que estamos usando. Os recuerdo que en el caso de los factores productivos, su remuneración viene dada. Es decir, tanto el salario como la remuneración del capital, que la podéis ver como una R, como una V minúscula, son valores que están dados. Ahora no van a ser variables, por lo tanto es como si fueran un número, ¿vale? Para nosotros serán eso, un número. Pero como os decía, dado que esto es constante, las dos únicas variables son estas. Podemos expresar, por lo tanto, la función de coste como una función que depende de los factores productivos o, dado que estos nos dan el nivel de producción, podemos expresar la función de costes en términos de unidades producidas, es decir, cuánto nos cuesta producir cada unidad. Cuando obtenemos la isocoste, utilizamos esta, ¿vale? Esa isocoste en la que vienen todas las posibles combinaciones K y L que me dan un mismo coste. Eso tenía sentido pues cuando estoy tomando una decisión de largo plazo o cuando una empresa está haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en cambio ahora? Principalmente es traducir esta función de costes en una función que no depende tanto de K y de L, sino que depende ya directamente del nivel de producción, que en el fondo es decir lo mismo, pero de otra forma. En el corto plazo, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues dentro del coste total vamos a encontrarnos dos elementos, dos componentes, el coste fijo y el coste variable. ¿Qué será el coste fijo? Pues como su nombre indica, es algo que no cambia, que es fijo. Y vamos a asumir que está asociado a ese factor productivo que es fijo, es decir, el capital. En sí podemos decir que como el capital no cambia, pues es un coste que siempre va a estar. En sí vamos a decir que no depende de la cantidad producida. Esto no tiene por qué ser 100% real, ¿vale? En la realidad, pues las máquinas sí que me van a alterar el nivel de producción. No es tanto como a lo mejor un local, pues la capacidad del local no va a cambiar mucho de producir poco a un poco más. A lo mejor, pues eso, hay otros elementos que sí que afectan más, ¿no? Pero en sí vamos, como os decía, vamos a suponer que el capital es algo que es fijo y que además no está estrechamente vinculado con incrementos de la capacidad productiva, ¿vale? De tal forma, o con la producción en general, de tal forma que, mira, fijaros, aquí lo he puesto como si fuera A, un número, el que sea. Veis que esa A no tiene la Q, no tiene la cantidad producida, así que no depende, vamos a suponer que no depende de la cantidad producida. Es decir, si una empresa produce nada, pero tiene el capital, ya lo adquirió, tiene que pagar ese coste fijo. Cuando el nivel de producción es cero, el coste fijo se mantiene. Cuando el nivel de producción se incrementa, el coste fijo en el corto plazo se mantiene. Como os decía, no es del todo realista, porque sí que es verdad que aunque en el corto plazo no podemos comprar a lo mejor de la noche a la mañana una nave o algo así, pero cosas más o menos pequeñas que son capital, como es un electrodoméstico o algo así que pueda servirle a una empresa, pues sí que se puede ver alterado. Pero de forma teórica, es decir, el punto gordo, lo que realmente pasa, los gastos realmente importantes, que es lo que nos vale ahora, en sí no cambia, no podemos hacer que cambie ese capital en el corto plazo. Y eso, como os decía, asociamos o decimos que ese capital no depende de la producción, del nivel de producción. Si el nivel de producción es cero, el coste fijo está. Si el nivel de producción es enorme, el coste fijo es exactamente el mismo, no cambia con el nivel de producción. Como os decía, diremos que está asociado al capital. R ya decíamos que era constante porque era competencia perfecta en el mercado del capital, es decir, la remuneración del capital viene dada, somos precio aceptante y como estamos en un contexto de corto plazo, el capital no cambia. El otro elemento es el coste variable, que como su nombre indica varía, pero ¿en función de qué? En función de la cantidad, de tal forma que si quiero producir más, mi coste variable se va a incrementar y por lo tanto el coste total. ¿Qué va a estar detrás del coste variable? Pues el factor productivo variable, el trabajo.
Y como estamos hablando de coste, no es el número de trabajadores que tengo, sino lo que me cuesta, es decir, el trabajo multiplicado por lo que me cuesta cada trabajador. Si recordáis, lo que sabemos es que la función de producción, o el nivel de producción, porque yo todo esto lo quiero traducir en coste en función del nivel de producción. ¿Cuánto me cuesta producir un coche más, por ejemplo? ¿Cuánto me cuesta producir tantos coches, los que sean? Si recordáis, como os decía, la producción depende del capital y del trabajo, pero el capital es fijo. Así que esto ya no es una variable, es una constante, tomar un valor, el que sea, teóricamente K. Pero L puede cambiar. De tal forma que como esto es una variable, aquí está despejada la cantidad, pero yo podría despejar L, que es justo lo que tenemos aquí, cuando despejamos L. ¿Y qué es lo que obtenemos ahí? Lo que obtenemos es el nivel de trabajadores que necesitamos para cada posible nivel de producción, ¿vale? El nivel de trabajadores depende del nivel de producción. Si yo quiero incrementar la producción, va a suponer un incremento del número de trabajadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar? O que podemos poner es que L en sí está en función de la producción que queramos alcanzar. Yo determinaré el número de trabajadores que contrato en función de la cantidad que quiero producir. Así que en lugar de poner L, el número de trabajadores, puedo poner pues esa relación que existe entre L y la cantidad que deseo producir. Así que en lugar de L estaría este elemento. En sí, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues yo os ponía la estructura del coste variable, pues va a ser un B, es decir, un número, pues por ejemplo multiplicado por la cantidad. La clave es que está aquí la cantidad producida. Es decir, el coste variable cambia con la cantidad. Recordad, el coste variable es todo esto. Todo esto. Con que uno de los elementos cambie, ya cambia el coste variable. Y en este caso es en función de la cantidad. ¿Qué será la B? Pues la B es una mezcla de el coste de cada trabajador y el número de trabajadores que necesito para cada nivel productivo. O sea, si quiero producir 10 unidades, 10 coches, pues será el coste de cada trabajador multiplicado por el número de trabajadores que necesito. Pero en lugar de poner el número de trabajadores que necesito, pongo esta expresión. ¿Vale? Pero es lo que viene a ser esa B, es esa combinación. Es el coste del factor variable en función de cada unidad adicional que quiero producir de Q. Así que esto es en sí, es el coste asociado al factor variable por cada coche multiplicado por el número de coches que produzco, es el coste variable de esos coches. ¿Vale? Así que tendríamos esto. En general, pues vais a encontraros una función, coste fijo más coste variable, que puede tener una forma como esta. Esta sería la más sencilla. Coste fijo siempre es una constante, un valor, el que sea, y luego el coste variable es una función que depende de la cantidad. Como os decía, esa es la más sencilla, pero podríamos tener Q al cuadrado, o el Q por ahí dividiendo, o una estructura más larga, pero ya nos lo darán. En el largo plazo, todo el coste total es igual al coste variable, porque si recordáis, en el largo plazo ambos factores productivos pueden verse modificados. Y en concreto, sabemos que en el largo plazo la cantidad K y L van a ser óptimas. Mientras que en el corto plazo no tiene por qué, porque de repente queremos producir más, el capital es el que es, así que supone solo usar más trabajo, que no es lo más eficiente, porque recordar, es como el número de máquinas o en una cocina, el espacio es el que hay, pero metemos más cocineros, vale, pues un cocinero más produce más, pero como el número de máquinas, el espacio es el mismo, al final se acaban molestando y esa productividad que se incrementa con cada cocinero adicional cada vez es menor. En el largo plazo no es así, porque ampliamos el espacio de cocina y el número de cocineros. De hecho, estaríamos moviéndonos a lo largo de lo que es la senda de expansión, que es esa combinación KL óptima, en la que el coste es mínimo dado los distintos niveles de producción. ¿Vale? Pero eso sería el largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros sobre todo aquí? El corto plazo, aunque al final del capítulo también veremos algo del largo plazo. Y en concreto veremos cómo este corto plazo, cómo esta función de coste en el corto plazo, que depende de la cantidad, cómo se relaciona con la función de producción. Porque en el fondo los costes
vienen dados por el nivel de producción, por la producción que queremos obtener en cada uno. Lo que vamos a hacer ahora es analizar una función de coste. Vamos a ver ese coste fijo y ese coste variable. Adicionalmente vamos a aprovechar para introducir dos conceptos nuevos. Uno de ellos es el coste medio y el otro es el coste marginal. Vamos a ver cómo se calculan y qué es lo que nos están diciendo. Como os decía, hemos elegido una función de coste muy sencilla. Podemos observar ya que estos costes están relacionados con la producción de forma lineal. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta Q, la cantidad, no está elevada a ningún número, no está dividiendo, así que va a ser una función lineal. La relación de esa variable con esta es estrictamente lineal. Fijaros, aquí hay un elemento que no depende de la Q, da igual el valor de Q, siempre es 100. Ese será nuestro coste fijo, así que para obtener el coste total sabemos que ya siempre, para cualquier nivel productivo, para cualquier cantidad, el coste total va a depender del coste fijo o coste variable, donde el coste fijo va a ser siempre 100, va a ser constante. Así que lo podríamos ir introduciendo en una tabla que vamos a improvisar. El coste variable será el otro elemento por entero, ya que este elemento sí que depende de la cantidad. Ese coste variable no va a ser siempre igual. Cuando la cantidad es 1 sería 8 por 1, 8. Cuando es 2, 2 por 8, 16. Y cuando es 3, 24. Y así podemos obtener el valor del coste total para cada nivel de producción. Pero si veis, el coste total no es un valor fijo, depende de la cantidad. No es lo mismo cuando producimos una unidad, 2 o 3. Cuando producimos una unidad, su valor, dado esta función de costes, es 108, aquí sería 116 y aquí 124. Por lo tanto, el coste total está en función de la producción que deseemos alcanzar. Conceptos nuevos, coste medio y coste marginal. ¿Cómo se define? ¿Qué es? Coste medio se calcula como el coste total entre el número de unidades que se están produciendo. Así que cogeríamos este coste total, 108, y lo dividimos entre 1. 108 entre 1, pues es 108. Siguiente caso, 116 entre lo que sería 2. Eso nos da 58. Y por último, 124 entre 3 nos da 41,33 periodos. ¿Qué significa esto? Fijaros, lo que estamos haciendo es coger el coste total y dividirlo entre el número de unidades que estamos produciendo. Lo que nos da es, en promedio, lo que me cuesta producir cada unidad. Por eso a veces también se le llama coste unitario. Pero es eso, es en promedio lo que me estaría costando producir cada coche si fuera un fabricante de coches. Vamos a ver el coste marginal, que se puede obtener de dos formas. Una con la derivada, que es mi recomendación, porque con esa nunca fallamos, y otra va a ser con, en lugar de variaciones en términos unitarios, variaciones, bueno, esto sería infinitesimales, como una pendiente. Otra opción es cogiendo dos puntos de una función. En este caso me da igual emplear un método u otro. ¿Por qué? Porque fijaros, como os he dicho, la relación entre la cantidad y el coste es constante, es lineal. Así que la pendiente, eso significa que la pendiente siempre es igual, nunca cambia. Así que me da igual hacerlo con la derivada o tomando dos puntos. Yo tengo la pendiente entre esos dos puntos y va a ser siempre la misma. Otra cosa hubiese sido, voy a poner por ejemplo aquí otra cosa, una curvatura. Si yo quiero obtener el coste marginal, la pendiente en este punto, no es lo mismo si hago una derivada en este punto, que me va a dar justo la pendiente, a que si cojo un intervalo, cojo el punto que está aquí y otro punto que está aquí y hago la pendiente. Cuando yo cojo un intervalo de puntos, me va a dar una línea recta, así que no va a ser estrictamente la pendiente que realmente se da, ¿vale? Ahora os cuento qué es eso de los dos puntos, por si acaso no quedó claro. Fijaros, cuando es la derivada, coste marginal, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Luego os digo qué significa. Es cómo varía el coste total cuando la cantidad se incrementa en 1. Es decir, tengo que tener una función que me relacione el coste total con la producción, que justo es esta, la función de coste total. Ya sí que tengo el coste total en función de la producción, es decir, sé cómo depende el coste total de la producción.
Y ya puedo hacer la derivada. Hago la derivada donde mi única variable es q, como he dicho aquí. Y la derivada de esto sería 8. ¿Qué significa ese 8? Ese 8 significa que siempre que quiera incrementar en 1 la variable que está aquí abajo, la cantidad, producir un coche más, mi coste se incrementa en 8 unidades. ¿Vale? La pendiente, porque eso es la pendiente, me mide esa relación, cómo una afecta a la otra, en términos de unidades. Otra cosa es una elasticidad, que eso es en términos porcentuales, pero eso es una pendiente, así que es en términos unitarios. Lo que me está diciendo es eso, que siempre que incremento en 1 la cantidad producida, el coste total se incrementa en 8. Me estaría hablando de esta pendiente. Fijaros, ¿cómo obteníamos la pendiente? La derivada de esta variable respecto de esta. Justo es lo que tenemos aquí, la derivada del coste total respecto la de la cantidad. Y es 8. Constante, es decir, la pendiente siempre es igual, siempre es 8. Si hubiese sido la curva que os dibujaba antes, que era así una curvatura, ahí la pendiente no es única, ¿verdad? Voy a ponerla otra vez. Aquí la pendiente es muy elevada, mientras que aquí la pendiente es mucho menos elevada, es más planita. Usar la mano si queréis verlo. Por aquí la inclinación es mayor y cada vez es menor. En ese caso, la pendiente no me hubiese podido dar un número, porque no siempre es igual, sino que dependerá de la Q en la que me encuentre. Cuando Q es pequeña, la pendiente es alta. Sustituiré mi Q en esa función y me dará un valor elevado, dado esta estructura. En este mismo caso, cuando la cantidad es alta, hallo esa función, meto el valor de Q y me va a dar un valor menor, porque ahí la pendiente es menor. Claro, si en lugar de usar la derivada, que es lo más preciso, uso otro método y existe curvatura, no me va a dar justo el mismo valor, me va a dar un valor peor, por decirlo, menos preciso. Así que siempre que tengáis una estructura de costes que no es lineal, lo más inteligente sería aplicar esto, sería la respuesta más correcta. ¿Vale? De todas formas, vamos a ver cómo es ese otro procedimiento, que como os decía, en el fondo es coger como 2 puntos. Y en este caso, además, como la cantidad crece de 1 en 1, nos va a venir perfecto. Esto en sí es como variaciones del coste total ante variaciones de la cantidad. Aquí lo que vas a hacer es ver 1 a 1, así que las variaciones de la cantidad van a ser siempre unitarias. No es como si estuviéramos aquí, que la cantidad, imaginaros que es 1 y quiero evaluar aquí cuando es 10. Que aquí esta variación pues sería de 9. Imaginaros que tengo esa curvatura, pues esta pendiente que voy a obtener no es lo mismo que a lo mejor el valor real, la pendiente en cada uno de estos puntos, ¿vale? Por eso os digo, lo más preciso, la derivada. En este caso nos da igual, porque va a ser constante, siempre es el mismo valor, y además estamos haciendo variaciones de la cantidad de 1 en 1. Vamos a obtenerlo. ¿Veis? Es cómo varía el coste total dividido cómo varía la cantidad. Como estamos viendo el coste marginal por unidad y tenemos la suerte de que tenemos el coste total para la cantidad 1, la cantidad 2, la cantidad 3, es decir, cantidades consecutivas que se incrementan de 1 en 1, eso facilita el análisis y garantiza que esté bien. ¿Cómo sería? Bueno, respecto de 0, pues si notemos, claro, siempre hay que hacer una comparativa del dato actual, del coste total, menos el coste anterior. Recordad que esta variación, las variaciones en este caso de coste, pero la variación siempre es valor final menos valor inicial. Así que valor del coste total final cuando Q es igual a 1 menos coste total cuando Q es igual a 0. Cuando Q es igual a 1, el coste total 108, así que pondríamos 108, lo voy a poner más claro para que lo veáis bien lo que hago, menos, cuando la cantidad es 0, ¿cuál es el coste? 100 más 0 por 8 es 0, así que sería 100. Cuando no se produce nada, siempre hay que pagar ese coste fijo. Recordad que en el fondo es como si tuviéramos un local que dices, ya está pagado, da igual, porque está el coste de oportunidad de tenerlo. Así que sería
108 menos 100. Dividido, ¿qué? La variación de la cantidad. Valor final, 1. Inicial, 0. Sería 1 menos 0. ¿Cuánto me da esto? 8. Siguiente, sería valor final del coste, 116. Menos inicial, 108. Dividido, ¿cuánto cambia la cantidad? Sería 2 menos 1, que en el fondo es 1, me va a dar 8. Lo mismo haríamos con el siguiente, sería 124 menos 116. Partido, ¿cuánto cambia la cantidad? Valor final 3, inicial 2. Resultado 8. Como os decía, en este caso me da igual hacerlo de una forma que de otra, porque es lineal y siempre va a dar el valor constante, 8. Si lo quisiera dibujar, la función de coste total, ¿cómo se dibuja? Cuando la cantidad, que la tengo aquí, es 0, el coste es 100, como habíamos dicho, así que nace en el 100, y a medida que se incrementa la cantidad, ese coste va creciendo siempre en 8 unidades más, siempre que añadimos una cantidad más, es lineal. Coste marginal era constante, 8. Coste medio, ¿qué está pasando con el coste medio? Fijaros, decrece muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el coste medio es el coste total entre la cantidad. Es decir, coste total era coste fijo más coste variable. Es coste fijo entre la cantidad, coste variable entre la cantidad. Coste fijo 100 entre Q. A medida que Q crece, como está dividiendo, este coste fijo o coste medio fijo, también se le conoce así, porque es la media, porque es entre Q, este coste medio fijo cae muy rápidamente. El coste variable fijo, fijaros, sería 8Q entre Q. Q con Q se va, se me queda en 8. Se me queda en 8. Así que tengo un elemento que tiende a 0. 100 entre Q cuando Q tiende a infinito, 100 entre un número que tiende a infinito, tiende a 0. Más otro que es 8. Es decir, la media, el coste medio, al principio es muy elevado, baja rápidamente y tiende al marginal, al 8. Recordad que siempre lo que tenemos es que la media sigue a la marginal. La media es la consecuencia de la marginal. Si marginalmente siempre cuesta 8, aunque tengamos un coste fijo inicial alto, al final el valor, el coste medio, tiende a este coste marginal, que en este caso es constante. Ahora lo que vamos a hacer es practicar gráficamente cómo es esa representación de los costes. Así que como es gráficamente, ni siquiera vamos a usar una estructura concreta, es decir, una función concreta. Pero quiero que seáis capaces de ver que la función de costes me da pistas a cómo es la función de coste marginal y coste medio, ¿vale? ¿Cómo se representaría? ¿Cuál es el sentido? Tenéis que practicar mucho estos conceptos gráficamente. Si tenéis incluso una función, mejor. Pero bueno, ahora para no complicarnos mucho con una función concreta a la que atarnos, vamos a hacerlo de forma general, con una simple línea, ¿no? Fijaros, aquí tenemos el coste total frente a la cantidad. Como os decía, hay dos formas de expresar la función de costes, una respecto a los factores productivos que empleamos y su coste, y otra es directamente en función de la producción, que es la que vamos a empezar, la que vamos a usar más. Aquí lo que estaríamos viendo, fijaros, vamos a ir viendo cosas. La pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la cantidad, fijaros, a medida que la cantidad es mayor, si estamos en este punto, este otro punto, la cantidad es mayor porque es un desplazamiento hacia la derecha y la cantidad está aquí abajo, así que incrementos es a la derecha, reducciones es a la izquierda. Un incremento de la cantidad lleva asociado un incremento del coste total, porque el coste lo vemos en la vertical. Cuanto más alejado este punto, mayor es el coste. Así que primero, pendiente positiva. En concreto sabemos que las relaciones de cantidad a coste, es decir, producir más supone un mayor coste, como es lógico. Eso siempre va a pasar. Ahora, ¿cómo es esa relación? Eso nos lo diría la pendiente. La pendiente es la derivada de esta variable respecto a esta, ¿no? Esto es la pendiente. Y en sí la pendiente nos dice, y eso es súper importante, cómo cambia esta variable cuando ésta se incrementa en 1. Supongamos que la pendiente en este caso es igual a 5, por poner un número, 5. El significado de esto sería que si yo incremento, es decir, produzco una unidad más, incremento en 1 la producción, produzco un coche más, el coste total se me va a incrementar en 5. ¿Veis? Es un análisis en el margen. Lo que hace es ver cómo se incrementa
una variable cuando la otra se incrementa solo en una unidad, de forma marginal, en una unidad. Y eso es la pendiente. Me dice cómo se relacionan las variables. En este caso, si os dais cuenta, la pendiente siempre es la misma. Así que da igual si he producido un coche o he producido 1000, si incremento en 1 la producción, el coste, en este ejemplo, me diría que se incrementa en 5 unidades. Pendiente constante, y justo esa es la definición del coste marginal. Así que ahora eso me va a servir para dibujar el coste marginal. Así que simplemente observando cómo es la pendiente de la función de coste total, puedo deducir cómo va a ser más o menos, o al menos si es positiva o negativa, lo que sería el coste marginal, la relación del coste marginal con la cantidad. ¿Vale? La relación del coste marginal con la cantidad. En este caso, coste marginal es 5. Para cualquier nivel de cantidad, la pendiente siempre es la misma, así que para cualquier Q, coste marginal, si lo tuviera que dibujar, sería 5. Sería siempre igual. Así que este 5 es el coste marginal. Más cosas que puedo deducir de esta función de coste total. Fijaros, nace del 0, 0. Eso significa que no hay ningún coste fijo. Si recordáis, el coste total es coste fijo más coste variable. Y el coste fijo, como veremos a continuación, o como ya hemos visto justo en la diapositiva anterior, me dice ese coste que tengo que asumir incluso cuando la cantidad producida es 0. Pero aquí no existe coste fijo, así que si no produzco, no tengo que asumir ningún coste. Por eso cuando la producción, la Q, es 0, el coste es 0. Y de ahí que salga de 0, 0. Ya sabríamos eso. Como la pendiente es constante, yo ya sé que en este caso, donde no hay costes fijos, lo que sería el coste medio va a ser exactamente igual al marginal. ¿Vale? Este elemento no existe y, dado que esta pendiente es constante, yo ya sé que el coste medio y el marginal es el mismo. Si recordáis, la media es la consecuencia de la marginal. Supongamos que estamos en un aula. Todos tienen una nota media de 5. Y entran, si hago, la media ya la tengo. Si marginalmente, es decir, hago que entren más alumnos y todos tienen un 5, la media será 5. Es lo que está pasando aquí. Vamos a ver este otro caso. Este caso es distinto porque, para empezar, bueno, la relación es positiva, es constante, así que el coste marginal va a ser constante. Supongamos que también es 5. Pero fijaros, aquí sí que hay un coste fijo. ¿Por qué? Porque cuando la producción es 0, ya hay un coste que asumir. Y ese va a estar siempre, es el coste fijo. De tal forma que el coste medio ya no va a coincidir exactamente con el coste marginal. Lo que tendremos es un valor aquí. Sí que es verdad que este elemento, que está dividido entre Q, coste fijo entre Q, a medida que Q tiende a infinito, ese coste fijo como que se va diluyendo. Así que cada vez es menor. Pero inicialmente deberíamos esperar un coste medio alto que va decreciendo. Otra vez, la media sigue a la marginal, es la consecuencia. Es como si en nuestro aula tuviésemos alumnos con 10, con un 10, con un 9. Pero de repente entran alumnos con un 5. ¿Qué va a ir pasando progresivamente cuando cada vez que calcule la media? Pues la media cada vez va a ser menor porque cada día entra un alumno con una nota muy baja, que es un 5. Así que la media tiende a ser cada vez menor. No obstante, va a ser mayor que 5. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos que tenían un 10 y un 9. La media sigue a la marginal, pero en este caso no la llega a alcanzar. ¿Vale? Ya hemos visto cómo una representación del coste total nos puede ayudar a representar el coste marginal y el coste medio. ¿Vale? Vamos a seguir viendo otros ejemplos de estructuras de coste total y qué significan.